Reformas al régimen de notas de créditos por parte del SRI. IVA en servicios digitales respecto a pronósticos deportivos. Circular del SRI sobre tarifas de IVA en productos alimenticios y otros. Reforma al régimen de devolución del ISD para exportadores habituales. Operadores de pronósticos deportivos obligados a reportar ante la UAFE. Normas de bioseguridad para aeronaves y embarcaciones con destino a Galápagos. Resolución del SRI sobre declaración y pago en conjunto sobre obligaciones tributarias a ser declaradas por Internet. Lineamientos generales para el ambiente de prueba regulatorio Sandbox. Revisión del informe del FMI sobre la quinta revisión efectuada al Ecuador. La GAFI y la Declaración Ministerial de abril de 2026. Obligaciones empresariales a ser consideradas para mayo 2026. Bienvenidos a Balta Informe Mensual. Soy Fernando Peralta, socio de Balta, y en esta tercera edición revisaremos los temas regulatorios, tributarios, de cumplimiento y macroeconómico que realmente importan para las empresas después de abril de 2026. Nuestro objetivo no es repetir noticias, sino explicar qué cambió, por qué importa y qué decisiones deberían considerar las compañías de una lectura técnica y práctica. Hoy revisaremos 8 temas locales y 2 internacionales. Mi socio Cristian se enfocará en temas de cumplimiento, regulación, riesgo e innovación. Por mi lado, la parte operativa, tributaria y macroeconómica. Al final, incluiremos un checklist operativo de aquellas obligaciones empresariales que debemos tenerlo presente a partir de mayo 2026. Uno de los cambios tributarios más relevantes de abril fue la reforma al régimen de notas de créditos del SRI a través de la resolución 15. Aunque la resolución modifica la normativa integral sobre emisión y utilización de dichos títulos, su alcance sustantivo se concentra en las notas de crédito desmaterializadas y sobre todo en la forma en que se pueden emplear para extinguir obligaciones tributarias. La reforma introduce 3 ajustes de alto impacto. Primero, concentra la operatividad en un saldo disponible administrado electrónicamente en el SRI en línea. Segundo, restringe el uso de esos saldos a obligaciones administradas exclusivamente por el SRI. Y tercero, incorpora un límite general del 60% del valor a pagar en cada declaración. Además, desaparece la posibilidad de constituir garantías aduaneras con notas de crédito desmaterializadas. Todo esto tiene efecto directo en liquidez, planeación de pagos y cobertura de contingencias. Desde nuestra perspectiva como Balta, este tema debe tratarse como una decisión de tesorería y no solo de cumplimiento. Las empresas deberían revisar de inmediato su saldo disponible, simular el impacto del tope del 60% y redefinir mecanismos alternativos para contingencias aduaneras. En relación a los servicios digitales de pronóstico deportivo, el Servicio de Rentas Internas confirma que estos servicios, así como los videojuegos en línea, los streaming deportivos y apuestas transmitidas por medios digitales, están grabadas con tarifa IVA 15%. El valor técnico de esta circular no solo está en la tarifa, sino también en organizar el tratamiento de 3 escenarios: prestador no residente no intermediario financiero, prestador residente en Ecuador y prestador no residente sin intermediario. Cada escenario define quién recauda, retiene, factura o paga el impuesto. Esto obliga a revisar la residencia fiscal del proveedor, la cadena de pago y el rol de los intermediarios financieros. La lectura de Balta es que este tema debe mapearse desde la finanza, facturación y cumplimiento digital. La oportunidad está en documentar correctamente los flujos y evitar la contingencia para asignar mal la carga de IVA o el deber formal correspondiente. En el mes de abril se consolidó un criterio administrativo del SRI a través de las circulares 2 y 5, las cuales deben leerse de manera conjunta. La primera circular fija el marco general sobre la tarifa IVA 0% y la segunda aclara específicamente el tratamiento para el tema de la leche y el pan. El punto de partida es que la tarifa 0% solo aplica de manera excepcional a los bienes previstos en la ley. Bajo dicho enfoque, cualquier producto que no se encaje en la hipótesis legal o que haya sido transformado de manera tal que altere su naturaleza puede quedar grabado con IVA 15%. En cambio, la leche, el SRI distingue entre la leche nacional descremada o semidescremada que solo ha pasado por separación física de grasa y la leche con aditivos o transformación adicional. En el pan, el análisis deja de ser comercial y pasa a ser técnico en función de si el producto se adecúa a la definición de la normativa aplicable. Desde la lectura de Balta, aquí hay oportunidades para corregir matrices de IVA, alinear los ERP, software, catálogos y fichas técnicas y reducir el riesgo futuro.
El riesgo está en aplicar tarifas por costumbre, sin soporte técnico ni revisión del origen y transformación del bien. La reforma a través de la resolución del Comité de Política Tributaria número 1 del 2026 al régimen de devolución del ISD para exportadores habituales modifica una condición esencial de elegibilidad. El parámetro operativo ya no es el antiguo listado histórico que conocíamos, sino el listado ministerial vigente que respalda la tarifa diferenciada de ISD en el periodo de importación respectivo. El cambio parece puntual, pero es sustantivo porque la nueva redacción pone el foco en materias primas e insumos, mientras que la ley material sigue reconociendo el beneficio también para bienes de capital destinados al proceso exportador. Esa diferencia abre una tensión interpretativa que puede tener consecuencias reales en devolución, defensa y planeación. Desde nuestra perspectiva como Balta, la vemos doble, técnica y jurídica. La empresa debe actualizar matrices de legibilidad desde ya, pero también debería preservar argumentos de defensa cuando existan bienes de capital materialmente conectados al proceso exportador. La UAFE incorporó a los operadores de pronóstico deportivo como sujetos obligados a reportar. No se trata de una ampliación menor. El sustento técnico para una evaluación sectorial que considera el sector con alta exposición de riesgo de lavado de activos. La resolución obliga a este universo a obtener el código de registro, designar un oficial de cumplimiento, implementar manuales, matrices y procedimientos de debida diligencia, y adaptar su modelo operativo a una lógica de prevención permanente. La combinación de plataformas digitales, pasarelas de pago, canales auxiliares y puntos físicos, complejidad de trazabilidad y exige controles reforzados. Desde el punto de vista de Balta, consideramos que el ingreso a esto, al perímetro de la UAFE, debe gestionarse como un proyecto integral de cumplimiento. La oportunidad está en construir una gobernanza real. El riesgo está en no tratarlo como un simple trámite formal. Desde el punto de vista ambiental, en abril también se dejaron novedades regulatorias relevantes a los operadores de transporte, transportes de carga, turístico y logística, vinculados a Galápagos. Los nuevos estándares de bioseguridad convierten este tema en una variable operativa real. Inspecciones obligatorias antes del desembarque, deber de asumir acceso técnicos a áreas relevantes del medio de transporte y necesidad de exhibir soportes documentales sobre la carga y medidas de bioseguridad. No es una norma meramente ambiental, tiene un impacto en programación logística, también operaciones, trazabilidad documental y exposición administrativa. Desde el punto de vista de Balta, quienes operen hacia Galápagos deberán realizar protocolos, manifiestos, documentación de control, tiempos de inspección. La oportunidad está en anticipar desvíos operativos. El riesgo está en subestimar una norma no puede afectar la continuidad y cumplimiento del negocio. La reforma a través de la resolución 16 a las normas para declaración y pago conjunto de obligaciones tributarias por Internet merece atención desde ahora, aunque uno de sus efectos más claros opere desde junio de 2026. En materia de IVA, el nuevo esquema refuerza la lógica de que la declaración presentada debe ir acompañada del pago correspondiente, evitando que el cumplimiento formal quede desconectado de la extinción material de la obligación. La norma reconoce una exención temporal para exportadores y proveedores directos registrados como activos en el catastro y además armoniza el esquema con los mecanismos de compensación fiscal legalmente previstos. Aquí el mensaje es claro, mayo debe ser el mes de preparación operativa. Desde nuestra vista como Balta es que este tema debe bajar a tesorería, sistemas y planeación de caja. La empresa debería validar desde ya condiciones registrales, flujos de aprobación, medios de pago y eventuales compensaciones para evitar fricciones cuando el esquema opere plenamente. El Ministerio de Producción emitió los lineamientos generales para el ambiente de prueba regulatorio conocido como Sandbox. La lógica del instrumento es permitir que productos, servicios o modelos de negocios innovadores sean probados en un entorno temporal, controlado o supervisado. Esto no equivale a una liberación abierta, un permiso para operar al margen de la ley. Exige convocatoria, admisión, protocolos de prueba, límites operativos, medidas de mitigación, seguimiento y una ruta de salida. El valor técnico del tema es que conecta la regulación, innovación, inversión y evidencia.
La lectura de Balta es que este mecanismo puede convertirse en oportunidad concreta para empresas innovadoras de sectores regulados. La clave está en estructurar el piloto con sustento técnico, trazabilidad y objetivos regulatorios claros, evitando improvisaciones que debiliten el caso. En el plano internacional, uno de los desarrollos más relevantes de abril fue la conclusión por parte del FMI de la quinta revisión del programa con Ecuador. La decisión adoptada en abril 22 habilitó un desembolso inmediato de aproximadamente 394 millones de dólares y elevó los desembolsos acumulados del programa a cerca de 3.7 mil millones. Pero la noticia no debe leerse solo como una inyección de liquidez externa. El propio FMI reconoció que Ecuador recuperó acceso a los mercados internacionales a partir de enero del 2026, con una emisión de casi 4 mil millones de dólares, incluyendo una recompra de deuda por 3 mil millones de dólares, lo que envía una señal relevante de confianza financiera y continuidad del programa. El matiz técnico es igual de importante. El FMI también señaló que existió un desvío fiscal a finales del 2025 e inicios del 2026 asociado a menores ingresos petroleros, mayor uso del crédito tributario y medidas compensatorias ligadas a la reforma del diésel. Es decir, no estamos frente a un problema resuelto, sino frente a una economía que ganó tiempo, liquidez y credibilidad, pero que entra en una etapa de mayor disciplina fiscal. En su escenario base, el FMI proyecta para Ecuador un crecimiento real de 2.5 para los años 2026 y 2027, con una inflación promedio entre 2.9 y 1.6 para ese mismo rango de tiempo, y una reducción gradual del déficit fiscal hasta llegar a superávit en el año 2027. ¿Por qué esto sí importa para una empresa? Porque esto no es un dato meramente estatal, influye en la percepción del riesgo país, acceso a financiamiento, liquidez externa, entorno de tasas y presión tributaria esperada. De hecho, el propio fondo anticipa medidas de racionalización de gastos tributarios, mayor control sobre devoluciones de IVA, fortalecimiento de anticipos y retenciones y restricciones al uso de los créditos tributarios, tal como pasó con la resolución que hemos mencionado anteriormente. De una perspectiva como Balta, el mensaje es claro para los CEO y CFO para el año 26-27, ya que no será un periodo para administrar por inercia, será un periodo para revisar la liquidez, estructura de deuda, carga tributaria, presupuesto, estabilidad de márgenes y decisiones de inversión con escenarios mucho más finos. El segundo radar internacional viene desde la GAFI, en inglés FATF. La declaración ministerial de abril de 2026 reafirma la prioridad de combatir finanzas ilícitas, con foco en la creciente amenaza del fraude y en una implementación efectiva y basada en riesgos de los estándares para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Para una audiencia como la de Balta, el valor del tema está en su conexión inmediata con el bloque local de cumplimiento. Si el estándar internacional sube, la expectativa sobre la robustez de los controles internos también sube. El punto ya no es solo tener políticas, es poder demostrar lógica de riesgo, trazabilidad y capacidad efectiva de respuesta. La lectura como Balta es que este desarrollo refuerza la necesidad de diseñar sistemas de cumplimiento que resistan el escrutinio real. La oportunidad está en construir controles proporcionados y eficaces. El riesgo está en seguir operando con documentación superficial o estructuras desconectadas de la realidad del negocio. Estas son las principales obligaciones empresariales a revisar en mayo del 2026. En materia societaria, hasta el 10 de mayo corresponde la transferencia de información sobre ventas a crédito, cuando aplique. En materia laboral, hasta el 20 de mayo debe registrarse el pago de utilidades para empleadores con noveno dígito 1 al 5. Considerar que hasta el 21 de mayo también deberá registrarse la 14ª remuneración en la región Costa Insular y, a su vez, hasta el 21 de junio corresponde el registro de pago de utilidades para empleadores con noveno dígito del 6 al 0. En materia tributaria, entre el 10 y el 28 de mayo, según el noveno dígito, corresponde la declaración anual de impuesto a la renta para contribuyentes RIMPE, personas naturales y negocios populares, así como la presentación del anexo CRS, declaración patrimonial, anexo de dividendos ADI, anexo de operaciones con partes relacionadas, OPRs, e informe integral de precio de transferencia para personas naturales cuando éstas apliquen. Durante mayo también debe atenderse las obligaciones mensuales del periodo anterior, entre ellas el IVA, retenciones en la fuente y ATS, conforme al calendario tributario del SRI.
Respecto al cumplimiento, hasta el 30 de mayo corresponde la presentación del informe de auditoría externa sobre prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, así como del informe anual de cumplimiento del SPAR-LAFT 2025 y del Plan de Trabajo 2026 cuando aplique. Finalmente, durante mayo debe realizarse el pago del impuesto predial urbano conforme al calendario y descuentos de cada municipalidad, así como el pago del 1.5 por mil sobre activos totales dentro del plazo correspondiente cuando éste aplique. Finalmente, este ha sido el episodio número 3 de Balta Informe Mensual. Gracias por acompañarnos. Si este resumen te fue útil, síguenos en nuestras redes sociales como @baltec y baltecuador. Y si tienes dudas, inquietudes o necesitas apoyo en cualquiera de estos y otros temas, escríbenos a info@balta.com.es. Nos vemos en la próxima edición.